bien, seguimos con la segunda parte de nuestro video. En la primera parte nosotros estudiamos todo lo que tenía que ver con la sección o área del tablón. En este segundo video nosotros vamos a estudiar la segunda parte o sección que guardaría relación con el trabajo de clase. Probablemente el trabajo de clase es la sección más relevante a la hora de interactuar o trabajar con los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces voy a proceder a hacer clic en donde dice trabajo de clase. Cabe destacar que voy a trabajar en la misma sala de Classroom que creé en el video o en la 1 o en la parte 1, donde yo coloqué matemáticas quinto A, ¿de acuerdo? Y aquí aparecen los archivos que yo subí y la publicación que realicé en el tablón. Entonces, como siempre, hago clic en donde dice trabajo de clase en la parte central superior de la pantalla y va a aparecer esta visual. Aquí donde aparece y que yo voy a destacar en color verde en un rectángulo, donde aparece esta parte, asigna trabajo a tu clase. Aquí simplemente es un informativo de qué es lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? En este apartado. Simplemente, para comenzar a trabajar en esta área, debemos hacer clic donde dice crear, que dice en letras blancas, fondo azul y con un signo más, crear. Y van a ir notando que se despliega una serie de opciones. De hecho, son 6 opciones. Donde de arriba hacia abajo tenemos la opción tarea, tarea de cuestionario, pregunta, material, reutilización, reutilizar publicación y tema. Vamos a ir viendo cada una de estas secciones paso a paso. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo, es decir, con la sección o subsección de tarea. Yo simplemente voy a hacer clic en donde dice tarea. Y por favor noten que se me va a abrir la siguiente interfaz. Si ustedes aprecian la imagen, que yo voy a destacar en verde, tenemos dos grandes secciones. Una, que es la que está acá, que yo estoy destacando en verde, que guarda relación con el título, las instrucciones, lo que yo voy a escribir, los archivos que voy a adjuntar, etc. El formato con el cual voy a presentar yo la tarea o el trabajo que quisiera que los chiquillos o las chiquillas desarrollaran. Y en la parte derecha de la pantalla, que yo voy a destacar aquí en un color rojo, transparente, tiene que ver con el formato referido al puntaje, la fecha de entrega, si va para todos mis estudiantes este trabajo o de repente para alguien que le di alguna nota, si voy a adjuntar rúbrica, tema, etcétera, que vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Entonces, el primer paso sería colocar el título, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el sector verde, de arriba hacia abajo. En el sector verde, simplemente yo comienzo colocando el título que podría ser actividad 1 y podría ser, por ejemplo, números enteros, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Y acá yo podría dar una instrucción que yo quisiera de acuerdo al tipo de actividad que yo quisiera desarrollar. Ya podría ser una guía con ejercicios, ya que yo se la suba en Word, o que me hagan una exposición, o cualquier tipo de actividad que a mí se me pudiera llegar a ocurrir, ¿ya? En instrucciones, como su nombre lo dice, ustedes van colocando la instrucción que quieren que los estudiantes vayan desarrollando. Es opcional, pero siempre es recomendable que la escriban, ¿de acuerdo? Podría ser, por ejemplo, esta actividad se debe realizar con los contenidos vistos en la clase anterior, por decir algo. ¿Ya? Yo lo coloqué en mayúscula, pero bueno, lo ideal es que siempre esté en minúscula. Y ustedes colocan el título, la instrucción y luego, si ustedes quisieran adjuntar o agregar una guía de Word, simplemente deben repetir los pasos que hemos realizado previamente para otras secciones y hacer clic donde dice añadir. Si yo, por ejemplo, hago clic aquí en añadir, se me van a abrir las 4 opciones que me aparecían en tablón. ¿Recuerdan? Cuando yo quería adjuntar algo. Y funciona de la misma manera. Así que no voy a profundizar nuevamente en esta parte porque ya está explicada y funciona de la misma manera. Yo puedo colocar un archivo de Google Drive, puedo colocar un enlace, pegarlo, puedo cargar un archivo o puedo cargar un video de YouTube. En este caso yo voy a cargar un archivo de mi computador, asumiendo que ya tengo listo el Word con la actividad.
Y repito los mismos pasos que realizamos en la parte uno de tablón, ¿verdad? Me fijo que esté en subir, luego hago clic en browse, ¿verdad? Examinar. Y me va a ir mostrando las carpetas que tengo yo en mi computador con los archivos. Por ejemplo, para solamente a modo de demostración, voy a hacer clic aquí donde dice actividad 1. Va a cargar. La demora o el tiempo que se va a demorar en cargar va a depender, por supuesto, de su velocidad de internet. Y si ustedes notan, va a figurar este archivo que lo cargo, ya que dice actividad 1, Word y otras cosas que en este caso sería el título. Aquí, cada vez que ustedes suban un archivo para una evaluación formativa, sumativa, de acuerdo a la intención que ustedes quieran, su intención evaluativa, noten por favor que aparece el archivo y más hacia la derecha aparece inmediatamente qué es lo que pueden hacer los y las estudiantes con respecto a este archivo. Por ejemplo, si yo leo aquí, me dice los alumnos pueden ver el archivo. Y eso significa que ellos lo van a poder visualizar solamente. ¿Ya? Pero si quiero que los estudiantes modifiquen o escriban sobre ese archivo, yo debería hacer clic aquí sobre la flecha negra que aparece y ver qué quiero que hagan mis estudiantes. Les aconsejo que si tienen, por ejemplo, el mismo curso, tengo entendido que tienen un curso por nivel, ¿verdad? Si van a trabajar con quinto básico, que hagan clic aquí donde dice hacer una copia para cada alumno, ¿ya? Así cada estudiante que abra este documento va a poder editar el video y va a poder editar el archivo y cada edición del archivo que haga, en este caso del Word, les va a llegar a su correo. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo tengo 10 estudiantes, cada estudiante va a abrir un archivo que va a decir actividad 1, pero cada uno de estos 10 estudiantes los va a poder modificar a su gusto y luego se los puede enviar de vuelta y van a recibir una copia modificada por estos 10 estudiantes. Van a tener 10 archivos editados de manera distinta en el fondo, ¿ya? Esa es una opción. O también pueden hacer simplemente que los alumnos descarguen este archivo y ellos mismos lo pueden editar de manera directa. Pero en ese caso, los estudiantes tendrían que descargar el archivo o editarlo y luego descargarlo y enviárselos a ustedes. Yo les recomiendo, consejo personal, que lo dejen en la opción hacer una copia para cada alumno. Así cada uno de ellos lo modifica e inmediatamente le llega una copia a ustedes. ¿Ya? Continuando, y si se dan cuenta, no tiene mayor ciencia la parte que yo destaqué en verde, es simplemente el título, las instrucciones y el archivo que yo quiera cargar en mi computador, ¿verdad? Que ya tenga en el computador descargado o que puedo cargarlo desde Google Drive, de cualquier enlace, de cualquier página de internet y desde YouTube. Y archivo siempre va a ser la opción en la que ustedes cargan desde su computador a Classroom el archivo con el que quieran trabajar. Ahora, también podría ocurrir que ustedes no han creado nada, no tienen ningún documento en Word, ningún archivo creado para realizar la actividad. Y en ese caso, lo que ustedes deben hacer es simplemente hacer clic en donde dice crear, que yo estoy indicando en la flecha de color rojo, y si se percatan, va a aparecer documentos, que sería el Word, presentación el PowerPoint, el hoja de cálculo el Excel, dibujos y hacer formularios o pruebas que se corrijan solas, de alternativa y de otros formatos que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Entonces así ustedes pueden crear el archivo de inmediato y luego adjuntarlo. ¿Ya? Y finalmente aquí en la derecha nosotros vamos a tener esta actividad que yo estoy haciendo, yo la quiero dejar solamente para matemática del quinto básico o también quiero que se repita para otro Classroom que yo haya creado, ¿verdad? Que también se puede hacer, como lo vimos también en la parte 1 del video. O también, si yo quiero que esta actividad sea para todos los estudiantes que yo tengo o solamente para algunos, ¿ya? Si yo quiero que sea para algunos, voy a ir seleccionando de la lista que se me vaya desplegando. Puntaje, el puntaje que yo le voy a dar, simplemente lo van escribiendo con su teclado, ¿verdad? O con su teclado numérico. Van escribiendo el puntaje que ustedes le quieran dar. Por ejemplo, 30 puntos. Listo. Enter y queda el puntaje guardado. La fecha de entrega, que en el fondo ustedes eligen el día y la hora. Yo quiero, por ejemplo, que lo entreguen el viernes 7 de mayo y quiero que lo entreguen a las 11:59 de la noche. Enter. O hacen clic en cualquier parte y queda guardada automáticamente la fecha. Ya.
Tema. Hasta el momento no nos hemos referido a tema, así que lo vamos a tocar más adelante. Lo podemos dejar así simplemente, ¿ya? Y en rúbrica, aquí ustedes tienen la opción de crear una rúbrica. Por ejemplo, si yo hago clic en crear rúbrica, se me va a abrir una interfaz donde yo puedo crear una rúbrica dentro del mismo Classroom. Pero a modo personal también, y para que se ahorren tiempo, ¿ya? Les aconsejo que simplemente, si ya tienen una rúbrica, que la carguen directamente, que primero la hagan en Word y luego suban ese Word simplemente, ¿ya? Va a ser, esto lo voy a cerrar, se van a ahorrar tiempo, ¿ya? Que crearlo en Word y después volverlo a crear en Classroom. Por lo tanto, ustedes pueden acá hacer clic en añadir, eligen archivo y van buscando en su computador la rúbrica con la cual van a evaluar, ¿de acuerdo? Igual que el paso anterior, y la cargan. Y así van a ahorrar tiempo. Una vez que ustedes estén más o menos listos con la actividad, van a hacer clic finalmente aquí, donde aparece, y que yo voy a indicar en color rojo, crear tarea. Si ustedes no hacen clic en crear tarea, esta tarea no se va a publicar y por lo tanto no le va a llegar el aviso al estudiante que hay una tarea o trabajo o actividad nueva. ¿Ya? Es como que lo van a dejar guardado. Entonces ustedes pueden hacer clic en crear tarea. Ahora, aquí también aparece la flechita en color blanco apuntando hacia abajo. Si yo hago clic acá, va a aparecer la misma opción que me aparecía a mí en el video número 1 de tablón, donde yo podía programar el aviso, ¿verdad? Yo puedo crear la tarea, que sería la primera opción, que en el fondo es como publicar. Inmediatamente se va a publicar y a cada estudiante le va a llegar una notificación a su correo institucional avisando que hay una actividad. Programar, si yo quiero que esto se programe mañana, por ejemplo, a las 11 de la mañana, y ustedes eligen el día y la fecha, ¿ya? Igual que en el video número 1. Guardar borrador es si lo quieren dejar tal como está para editarlo más adelante, por ejemplo mañana, y recién mañana publicarlo de manera definitiva, ¿ya? Y descartar es eliminar la actividad. Yo en este caso, y para modo de ejemplo, voy a hacer clic en crear tarea. Se va a demorar unos segundos, dependiendo de su conexión a internet, e inmediatamente se publica aquí la actividad, que dice actividad 1, números enteros. Yo hago clic acá y me aparece la actividad y los archivos que yo he adjuntado, más el título de las instrucciones. Además, cuántos estudiantes han presentado la tarea, ¿verdad? Por ejemplo, 5 estudiantes la han presentado de 30 estudiantes en total, a las que yo les di la tarea, ¿ya? Ahora me sale 0 y 0 porque aún no incorpora estudiantes. Eso lo voy a hacer en la tercera parte del video, ¿ya? Ahora, voy a hacer clic nuevamente en crear y voy a hacer clic donde dice tarea de cuestionario. Ya. La tarea de cuestionario, si ustedes se dan cuenta, la interfaz es exactamente igual. Título, yo podría colocar, por ejemplo, actividad 2, si quiero que sea para más adelante. Y podría colocar una pregunta que me hacen sentir las matemáticas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo planteé como pregunta este título? Ya, básicamente, ahí sí. Y acá colocan las instrucciones, por ejemplo, marca solo una alternativa por pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando yo elijo esta segunda opción, lo que me hace es crear un formulario tipo encuesta o crear una prueba de alternativas que se corrija sola, entre otras. Podrían crear verdadero y falso, preguntas de desarrollo, preguntas de, obviamente, selección múltiple, preguntas cortas. Lo que pueden hacer depende de su creatividad. ¿Y dónde veo eso yo? Acá, donde dice cuestionario en blanco, ¿verdad? En inglés. Ustedes hacen clic acá y se va a abrir un cuestionario. ¿De acuerdo? Denle un segundito. Y en este cuestionario ustedes dependen la intención de cómo lo quieran plantear. ¿Ya? La ventaja es que si ustedes lo envían o cuando creen la tarea, a cada estudiante le va a llegar una copia a su correo institucional y ellos lo pueden desarrollar de manera directa y se resuelve automáticamente. Ya, por ejemplo, podría colocar aquí como título encuesta matemática. Matemática, ¿verdad? Matemática. Descripción,
lo que yo quiera y en pregunta voy colocando, por ejemplo, pregunta uno y voy colocando la alternativa. Ahí lo que yo quiero que diga, B, C, D, por ejemplo, y así, ¿ya? Y ustedes pueden enviarlo y el estudiante si coloca, por ejemplo, C, le podría marcar de inmediato si la tiene buena o mala. O sea, en cuanto termine la actividad o el formulario, a ustedes le llegaría cuál es la alternativa correcta del puntaje que sacó y el estudiante también lo podría ver en tiempo real, ¿ya? Y hay una infinidad de preguntas que serían respuesta corta, párrafo, varias opciones, casilla, desplegable, escala lineal, eh, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas como para hacer una especie de cuadro, ¿verdad? Fecha, hora, todo esto es para fácilmente hacer un video aparte, ¿ya? Porque son varias cosas aquí las que hay que ir configurando para que esta sea una buena experiencia. Pero el tema es que si ustedes, por ejemplo, hacen toda esta parte del formulario y luego le dan clic en crear tarea, por ejemplo, lo que voy a hacer yo, crear tarea, a cada estudiante inmediatamente le va a aparecer esto que dice actividad 2 que me hacen sentir la matemática. Y puede ser una encuesta, por ejemplo. Y cuando terminen, a ustedes les va a llegar la respuesta automáticamente ordenada por estudiante, con gráficos, informe por pregunta, informe por estudiante, lo que ustedes quieran, ¿ya? O pueden hacer una prueba que se corrija sola. Y si se dan cuenta, yo hago un clic acá y se me va a abrir el formulario, ya si yo fuera el estudiante ahora, y les va a aparecer directamente la pregunta que yo edité ahí a modo de ejemplo. ¿Se dan cuenta? Al tiro, se guarda automáticamente, ¿ya? Pero insisto, para que esta actividad sea satisfactoria al 100% requiere manejar unas cosas con respecto a la configuración, que no tengo ningún problema en más adelante, si ustedes lo necesitan, hacer un taller de esto también, ¿ya? Eh, Hemos visto entonces la opción 1 que dice tarea y la opción 2 tarea de cuestionario, ¿ya? La opción 3 es muy fácil, es simplemente, y tal como lo dice, crear una pregunta. ¿Ya? Yo creo la pregunta, le coloco aquí la respuesta, perdón, coloco la instrucción que quiero que los estudiantes sigan para desarrollar esa pregunta, como por ejemplo que no sea una pregunta corta. Ahí yo le puedo dar mi criterio y que utilicen la información de la clase anterior para responder esa pregunta, lo que yo quiera. Si quiero agregar alguna imagen, algún video, alguna imagen motivacional, nuevamente le doy clic en añadir y puedo agregar lo que yo quiera. Si yo quiero subir la pregunta en un Word, que ya tengo en mi computador, me voy a archivo y lo busco, o puedo crear un nuevo Word desde acá, ¿ya? Y a la derecha, en esta zona, nuevamente aparecen las opciones, que yo voy a destacar en verde, que son idénticas para lo que ya hemos visto previamente, ¿ya? Incluso, si se dan cuenta, acá me aparecen dos opciones que en el tipo de pregunta anteriores no aparecía, que es que los alumnos pueden responder a sus compañeros, completar la respuesta u hacerles observaciones a sus respuestas, que tiene un inmenso valor pedagógico, y también que los estudiantes más adelante puedan ir editando sus respuestas, no que sea una entrega final, que ellos puedan ir editando sus respuestas a medida que vayan recibiendo, por ejemplo, observaciones o respuestas de otros compañeros, ¿ya? Que tiene o es ideal, por ejemplo, para actividades de retroalimentación, por ejemplo, ¿ya? Que sería ideal. Entonces yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿cómo te hacen sentir las matemáticas? ¿Verdad? Acá me faltó el acento. Aquí. Y aquí ustedes podrían colocar la instrucción, ¿ya? Pero por ahora, y a modo de ejemplo, yo simplemente le voy a dar clic en preguntar. Y ahí está mi otra actividad, ¿ya? De hecho, se plantea como pregunta al tiro. ¿Cómo te hacen sentir las matemáticas? El otro apartado, que es reutilizar publicación, se utiliza cuando yo quiero importar un recurso de otro Classroom que yo haya creado. Por ejemplo, yo tengo acá un Classroom creado de biología, ¿verdad? Y acá me aparecen las actividades y todo lo que yo tengo en trabajo de clase, de ese Classroom. Yo podría simplemente seleccionar esta actividad, que dice actividad 1, y hago clic en reutilizar. Y la importo, ¿verdad? La traslado a este Classroom y le doy crear tarea. Por lo tanto, cuando yo creo una tarea o una actividad, la puedo ir utilizando indefinidamente en distintas salas y en distintos años, ¿ya? Y acá me apareció, ¿ya? Para eso sirve. Yo por ahora voy a eliminar esta parte, ¿ya? Porque quiero utilizar el último apartado, y con esto termino el video, la parte 2,
que dice tema. Cuando yo hago clic en tema, me sirve para ir diferenciando los títulos o apartados en Classroom. Por ejemplo, si yo quiero colocar como título actividades evaluadas, hago clic en añadir y se me va a abrir como este gran título. Entonces yo quiero que esta actividad sea evaluada y también, por ejemplo, esta. Y la coloco acá. ¿Ya? Yo puedo ir cambiando el orden, cuál quiero que vaya primero y cuál quiero que vaya segundo, simplemente arrastrando y soltando. ¿De acuerdo? Y así puedo ir creando distintos temas, como por ejemplo ahora voy a crear otro tema, aquí, y voy a colocar actividades de retroalimentación. Y le doy clic en Enter o en Añadir. Y si ustedes se dan cuenta, se me agrega otro gran título. Y yo doble clic y arrastro y suelto. ¿Verdad? Lo mismo con la otra actividad. Y así yo voy a ir ordenando las actividades dentro de mi trabajo de clase. ¿Ya? Así es como se resuelve de una manera muy sencilla el trabajo de clase. Les aconsejo que por ahora no se compliquen porque no es necesario esta parte. Si ustedes ya están trabajando con Google Meet y con calendario, ¿ya? No se metan en esas opciones del Classroom, sino que trabajenlas como siempre, ya mucho mejor, ¿ya? Esta sería la segunda parte del video.